El hecho de que una paciente tenga una prueba positiva no garantiza que ya tenga su bebé en sus brazos en 9 meses. Por eso digo que ahora son más sanos los niños, porque antes los niños se morían más. ¿Qué bebés tienen riesgo, por ejemplo, de un Down? El autismo pues no tiene causa, ¿no? Detectamos bebés que no están desarrollando cerebro, pues claro que es un bebé que no es compatible con la vida. Por eso ahora, si la gente tiene 2 hijos, son 2 hijos que son potencialmente viables totalmente porque están cuidados, están vigilados y todo. Interrumpir el embarazo de forma legal, esto siempre ha existido, se llama aborto terapéutico. Pero pues el tontito de la clase, ya ves cómo éramos crueles antes, ¿no? La realidad es que no se hablaba tanto de la salud de la mamá. El niño no responde, es cuando te das cuenta de que algo está pasando catastróficamente en el bebé. Al gestar, pues no es la misma de una de 20, de 21, ¿no? Con hipertiroidismo y que tenga algún descontrol, difícilmente se debe embarazar. Porque antes tenías 20 hijos, tú buscas la selección natural. Olvidamos que el factor masculino pues pone su 50% y La luz solar ya es diferente, el sol ya es diferente, ya no nos asoleamos. somos un país de gorditos, o sea, no hay mamá sana, no hay bebé sano. No le ves la función de por qué quieres tener un hijo. Hola, hola, buenos días. El día de hoy voy a empezar a grabar por primera vez en este set. Teóricamente es que sea nuestro set ya para siempre. Y aparte lo hace muy especial también porque tengo ahora por primera vez 2 personas que realmente, fíjate, yo les tengo un aprecio muy particular a cada uno. A cada una realmente la doctora Marisol no sabe quizá, pero fue como mi primer enlace con una persona con discapacidad, que por cierto le voy a mandar. ¿Cuántos años tiene ya Ricardito? 18. 18, pues un saludote a Ricardito, ojalá le toque ver este podcast también, pero sí fuiste como mi primer enlace y ya de ahí fueron saliendo pues otras coincidencias y la verdad es que eso hizo que también pues realmente quien te propuso fue la doctora Diana, entonces eso hizo que también lo hiciera como más especial y decir sí, nos vamos con la doctora Marisol y pues la doctora Diana ahorita es también mi doctora, yo realmente... algunas personas saben, otras no tanto, pero tengo una condición y aquí en Los Mochis pues la doctora Diana es mi doctora, entonces también pues me da mucho honor y mucho agradecimiento que estés aquí acompañándome ahora, por fin, porque desde el día 1 yo le dije que le iba a invitar y pues estuvimos tratando de coincidir agendas, ¿no? Y pues bueno, aparte de que es realmente como la segunda grabación de nuestra segunda etapa. Yo estoy muy agradecida con la gente que nos sigue, con las personas que piden el podcast, la verdad es que hay muchas personas que lo piden. Entonces, esto a mí sí se me hace muy importante tocarlo, que es el tema como de la prevención anticipada y la prevención una vez que ya empezamos como los hitos del desarrollo, los procesos de neurodesarrollo, pero aquí en realidad pues yo ocupo a 2 expertas. Son temas, fíjate, yo en realidad soy pedagoga, pero son temas que a mí siempre me han gustado, me han llamado mucho la atención. Casualmente siempre coincide, por ejemplo, cuando tengo como una entrevista inicial con las mamás, de cuando tengo niños de 3 meses, 2 meses, coincide con el historial clínico de cómo podemos anticipar, ¿no?, esos posibles riesgos. Pero ahora me gustaría también que se presentaran ustedes. Me gustaría que compartieras, doctora Diana, quién eres, qué estudiaste, a qué te dedicas. Ok. Bueno, pues antes que nada, gracias por haber pensado en mí y gracias por la confianza que pusiste en mí para poder abordar tu caso y por las recomendaciones, porque la verdad es que cada vez que llega alguien y que te dicen, vengo porque me la recomendaron mucho, ¿a poco no, doctora? Sientes esa responsabilidad de que dices, la gente me está recomendando, entonces te exige hacer las cosas pues de la mejor manera. Entonces, te agradezco mucho. Yo soy la doctora Diana Silva, soy ginecóloga, tengo alta especialidad en lo que es patología del tracto genital y colposcopía. Y ya estando aquí en Los Mochis, unos años después de haber llegado, vi la necesidad de poderme preparar un poquito más en el área del estudio de la vida fetal a través del ultrasonido, cosa que actualmente pues está muy en boga porque el ultrasonido para nosotros los ginecólogos pues son nuestros ojos. Y entonces tuve la oportunidad de hacer un posgrado en medicina fetal que lo hice avalado por la Universidad de Barcelona. Mi escuela se llama Medicina Fetal Barcelona, ellos son líderes. Entonces, de alguna forma cuido mucho a la embarazada, cuido mucho el desarrollo del feto y hay muchas cosas interesantes con todo el avance de la medicina fetal que se pueden aplicar para lo que quieres que platiquemos ahorita. Muy bien, y pues la doctora Marisol, un iconazo en pediatría. Platícame, doctora,
qué estudiaste, cuánto tienes dedicándote a esto. Más que nada para la poca gente que no te conoce, porque la mayoría yo creo que ya... saquen cuentas, entonces no voy a decir fechas, pero pues llegué a Mochis ya hace muchos años con mi hija chiquita y pues a empezar de cero y pues a mí siempre me ha encantado lo que hago. Y pues una de las características que donde vaya pasando en mi vida es, a esa mujer le gusta mucho lo que hace y es lo que ¿La inspiras? mi inspiración. Ay, Pues qué hice bonito. pediatría por eso, porque desde chiquita todo era niños, me gusta mucho la medicina, estudiar. Y quizás la medicina pediátrica es una medicina que empieza desde el pelo hasta las uñas, todo. Un bebé es todo. Entonces quizás la medicina pediátrica te permite estar siempre al día, estar con ellos, disfrutar no solamente de lo que es un bebé en cuanto a lo biológico, sino lo emocional, lo que rodea a una familia. Yo creo que es de las especialidades en las que más manejas la familia. Y manejas a los papás, los abuelitos, a veces los vecinos que están ahí involucrados en la educación o en el cuidado del niño. Entonces la pediatría es una especialidad muy bonita y desde que yo llegué a Mochis, me enfrenté a una ciudad que tiene 1000 cualidades preciosas, Mochis, y sobre todo eso, las familias. Quizás Mochis es de las ciudades actualmente que tienen más tradiciones, más unión, y entonces pues yo me he realizado mucho como pediatra aquí. Empecé, pues yo hice cuidados intensivos, entonces empecé a manejar niños graves y esa ha sido prácticamente mi trayectoria de tanto tiempo aquí. Y quizás ya después empezamos a enfocar más a recién nacidos por las necesidades de la ciudad. Pero pues para mí recibir bebés es el milagro de la vida todos los días. Y es algo que no lo cambio por nada, ni creo que me aburra, ni creo que me canse. Y a veces yo pienso uno de los motores en mi vida ha sido mi trabajo y pues la familia, mis hijos, mi esposo, mi familia que tengo. Pero es muy bonito trabajar aquí. Y sobre todo que te vas, a través de los años, vas conociendo más y más gente. Te conocí a ti, tuviste muchas coincidencias y eso lo agradezco a Dios, pero también conocer ginecólogos tan maravillosos que nos enriquecen, que nos dan y que así ha hecho la medicina más bonita. Exacto. La pediatría cada vez es más bonita porque tenemos niños más sanos, mejor cuidados. Exacto. Eso es una cosa increíble de un bebé que ibas a recibir y que no sabías nada, a un bebé que está cuidado desde el momento que se embarazó la mamá. Y desde antes de embarazar la mamá, el ginecólogo ya está cuidando a ese bebé, es su paciente. Entonces nace un bebé y nosotros recibimos un triunfo, un logro de una trayectoria médica, de médicos tan preparados que hace que nosotros tengamos la vida más disfrutarla. ¿Verdad? Entonces ahorita por eso cuando hay patologías como las que vamos a platicar ahorita, te enfocas mucho a tratar de resolverlas, ver qué es el futuro y cómo poder actuar mejor. Pero yo siento que si yo puedo hablar de mi vida, de lo que soy, pues soy pediatra, me encanta. Yo estudié en México casi toda la especialidad, bueno, la carrera, la especialidad, la subespecialidad, y me vine a Mochis a empezar a trabajar. Ya viniste con una hija también, ¿verdad? Con mi hija. Yo también, ¿verdad? Yo también, Sí. yo terminé mi especialidad cuando tenía 28 años, los primeros 4 años como ginecóloga. Y cuando yo me gradué de ginecóloga, yo ya tenía a una bebé de meses. Y pues es que es lo natural porque es la edad donde biológicamente es un buen momento y es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar las mamás doctoras, ¿no? Porque si te dejas nada más llevar por estar estudiando y estarte preparando, la verdad es que jamás tendrías tiempo para tu vida personal y hay que buscar ese equilibrio. Esa media. Dijiste algo bien padre, bien importante ahorita, el tema de un bebé se convierte en la familia y a veces hasta los vecinos. ¿Cuál crees que ha sido como ese gancho o ese clic que mantiene tu relación tan estrecha? Porque es algo que lo sé, o sea, tenemos muchos niños en común y tus comentarios y los comentarios de las familias sobre ti, pues normalmente son... pues es un encanto, lo máximo, etc. Entonces, ¿cuál crees que ha sido ese gancho con estas familias aquí en Mochis? Yo pienso que lo más importante es escuchar, atender, ser servicial y quererlos, o sea, los quieres. Les digo a las doctoras que van llegando, a las pediatras nuevas, digo, aprovechen la oportunidad. Ahorita son de la misma edad, son tus amigas. Tu paciente es tu amiga, el niño puede ser tu sobrino y tú. Vas creciendo y ahorita ya soy la mamá de mis pacientes, de muchas nuevas que están. Me ven como mamá a veces o me tienen más confianza. ¿Sí? Y los bebés, pues, soy su abuelita. Entonces te vas situando en las edades que vas pasando, con la experiencia que vas teniendo, pero siempre eres amiga. Y pienso que eso es bien importante. Espera el micrófono.
Siempre es lo más importante, que nunca te hagas el papel de soberbio o el papel indiferente o como que no les tomas importancia. Es lo más importante siempre ser amiga de ellos. Y es amiga del abuelito que llega también con su consejo, o la abuelita que dice, no, a mí me gusta que le hagan esto al niño, y tratas de buscar la forma de mediar, de conciliar, de ser el médico que la gente tenga confianza. Y generalmente es tanta la confianza que a veces la mamá o la abuelita o el tío me tiene más confianza por su salud, de yo aconsejarles que inclusive que con otros. Y entonces es algo muy bonito, te conviertes en parte de la familia. Y eso es bien bonito también, tú lo estás viviendo, que estás más joven. Si vas a piñatas de tus pacientes, si vas a cualquier lado, estás hecha ya como una familia muy grande y vas entrando a esas familias como parte importante de ellas. Hay algo y aquí yo le voy a pedir su consejo a las dos, porque a mí precisamente eso sí me pasa. O sea, la mayor parte de las mamás de niños que trato o que he tratado o que han pasado o que vienen quizá, sí son de mi edad, ¿no? Pero yo sí trato mucho de cuidar esta parte, como mi parte emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que a mí me tocó estar yendo mucho a las consultas, pues eran cada 10 días cuando recién empecé. Y pues sí hace como el estarnos conversando mucho. Ya fue cuando yo pensé, dije, imagínense cuando tratas un parto, ¿no? O sea, ¿cómo pueden ustedes desenlazarse emocionalmente en caso de que algo no salga bien durante las consultas, los partos, una enfermedad? O sea, ¿cómo desconectas esta parte emocional para que no les afecte a ustedes? Bueno, pues mira, sí es a veces súper difícil que como médico no puedas conectar con esa paciente que te ha estado dando su confianza, que incluso revisas cosas tan íntimas y que a veces por la secuencia de las consultas empieza a haber cierta conexión. Esto es la relación médico-paciente. Y claro que esto te hace el compromiso de querer tener los resultados con más éxito posible, pero también creo que es muy importante la comunicación de que cuando va a haber algún evento que nosotros vamos a atender, nos estamos preparando para algún nacimiento o para alguna cirugía, informar todos los pros y los contras para que todo, aunque en la mayoría de los casos sale bien, todos estemos informados o los familiares y conscientes de resultados adversos que pudiera pasar. Y pues es algo que también como médico nos cuidan mucho durante nuestra formación, que no perdamos esa objetividad de poder separar un poquito la emoción, o que primero va la atención del paciente y el resolver con cabeza fría antes de dejarte llevar por alguna situación emocional, porque a veces una emoción te puede paralizar. Y si en un momento yo lo he aplicado, como médico sientes que traes una carga emocional importante, es preferible decir, vamos a pedir ayuda o ve a que te atienda tal, porque si uno empieza a perder objetividad como médico, tal vez los resultados no son buenos. Exacto. ¿Has tenido alguna experiencia, doctora, que nos quieras compartir? ¿Como algún enlace emocional muy fuerte con alguna situación? Sí, fíjate que cuando ves a los bebés sanos y vas viviendo con ellos, como dices tú, es una relación de tanto tiempo que al final pues es una relación médico-paciente, siempre hay un respeto al paciente y ellos a nosotros, pero cierta camaradería o cierta amistad o cariño. Y cuando ves algo, por ejemplo, un accidente, que es algo que a mí siempre me duele, o si llegas y ves al bebé que viste, que se rió contigo y que de repente está en una situación trágica o mortal, es algo que te duele, te parte el corazón. Quizás como dijo la doctora, a veces lo que tienes que hacer es tu máscara, ¿verdad? Y tratar de solucionar el problema, tranquilizar, poner toda la calma, aunque por ejemplo te estés muriendo, ¿no? Pasa con los niños graves o que ya no tienen nada que hacer, ya no puedes hacer nada, que es algo completamente irreversible o irremediable el fallecimiento, y entonces tienes que acompañar a los papás, tú darles fuerza, no puedes tú ser más débil que ellos, entonces tienes que a veces actuar y es ¿verdad? Tienes que poner una cara de consejo, una cara de apoyo, aunque por dentro sabes que estás sufriendo. Pero la verdad es muy difícil dejar de sufrir, ¿eh? Yo pienso que
Me acuerdo mi hija cuando estaba chiquita, me preguntaba la maestra que a veces cuando rezaban y estaban en el colegio, diciendo, vamos a pedir por los enfermos. Y mi hija decía, chiquita de 7 años, 6 años, vamos a pedir por el paciente frente que mi mamá tiene en el hospital porque está muy malito. Sí. Ellos sabían que yo estaba sufriendo, ¿no? Y entonces es algo muy bonito, es algo muy bonito. Siempre es el sufrir. Ricardito es uno de los niños que han marcado mi vida, por ejemplo, porque yo he vivido con su mamá, acompañándonos cada instante de Ricardito. Y vaya que hemos vivido cosas con el Ricardito y con su familia. Y al final lo que yo tengo en mi trayectoria con ella, y es mi hermana, es haber estado siempre con ella, nunca abandonarla, pues. Y yo pienso que eso es lo que hacemos como médicos, a veces nuestro aspecto de medicina, de conocimientos, de actuar rápido. Y luego aparte el tener tu lado humano, que yo pienso que es lo que hace que sobrevivamos también. Porque si nos volvemos duros o secos o fríos, la gente se va a dar cuenta que ya nos gusta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues muchas veces, bueno, yo quizá no hay uno que otro duro porque pone esa barrera, ¿no? Emocional también, ¿no? Porque es duro para uno, pues estar, ¿no? Llevando la batalla junto con tantas familias, pues, ¿no? A mí me gustaría que comentaste algo ahorita, doctora, que cada vez nacen los bebés más sanos. En cuestión de salud, quizás sí, pero también tenemos cada vez más niños con condiciones, o sea, síndromes, espectros, no sé, no enfermedades raras. Pero aquí sí me gustaría como abordar entonces cómo es un proceso, para que nos expliques, doctora Diana, un proceso de gestación, quizá desde el día 1. Sí. No sé si quieras como compartir experiencias o algo muy global desde la decisión de gestar, qué sugieres, cómo se van gestando los bebés, mes 1, mes 2, mes 3. Ok, bueno, pues mira, en un mundo ideal, porque esto se sabe desde tiempo atrás, que si hay alguna mujer o alguna pareja que tiene la intención de embarazarse, pues en un mundo ideal es ir a una consulta preconcepcional donde nosotros vamos haciendo la revisión de la mujer, ver cuáles son sus condiciones que tiene a favor o qué condiciones no son tan favorables. ¿Para qué? Para obtener un ambiente óptimo para que se pueda dar una gestación. También pues, se toma en cuenta en muchas ocasiones el factor paterno. Pero la realidad es que en la mayoría de los embarazos, para cuando se enteran, pues ya tienen 2 meses, ¿no? Y si no es que más. ¿Y qué pasa? Pues bueno, resulta que en las primeras 4 semanas, o sea, para cuando la mujer todavía ni se ha hecho la prueba, ni tiene retraso, y ya hay vida dentro del útero, en cuestión de desarrollo, todavía no es algo que puedas observar por ultrasonido, pero claro que hay una célula ahí que tiene vida y que es fascinante como de la unión de un óvulo y un espermatozoide se forma un huevito que le llamamos cigoto y empieza a duplicarse y entonces se parten 2 y luego esos 2 se hacen 4 y luego 4 en 8 y así sucesivamente hasta que vienen una serie de mecanismos tan complejos que es pura bioquímica, pero que es crucial para el desarrollo de ese bebé e incluso de su vida postnatal. Entonces, en esa primera etapa, cuando la mujer tiene la expectativa de embarazarse o cuando de pronto te diste cuenta que estás embarazada, ácido fólico. Ácido fólico porque va a tener esa capacidad para que desarrollo celular y estas reacciones bioquímicas de las que te platico se den de manera adecuada y vamos a estar desde este momento protegiendo el neurodesarrollo de ese bebé. Eso es lo que podemos observar en las primeras 4 semanas a 8 semanas, donde el ácido fólico es el protagonista. Siempre es súper importante que aunque apenas te acabas de enterar que estás embarazada, vayan a una consulta para evaluar realmente de cuántas semanas de gestación estamos hablando, hacer un primer ultrasonido y poder detectar si ese embarazo tiene datos como de buen pronóstico o de viabilidad. Es decir, ok, el hecho de que una paciente tenga una prueba positiva no garantiza que ya tenga su bebé en sus brazos en 9 meses. Lo primerito es que hay que confirmar que el embarazo sea visible dentro del útero, ¿no? Porque hay situaciones donde se puede dar fuera de... Y que realmente el embarazo esté desarrollando el embrioncito y que ese embrión tenga vida. Hay muchos datos muy finos que desde esos primer ultrasonido que se hace a las 6, a las 8 semanas, nosotros podemos ver si hay riesgo por ahí de algún aborto o si pinta bien el desarrollo. Dentro de los primeros 3 meses es crucial actualmente hacer un ultrasonido
donde evaluamos la anatomía de los bebés. En este momento, por ejemplo, un bebé de 12 semanas, que estamos hablando de 3 meses, aproximadamente puede estar midiendo entre 5 a 8 centímetros de largo, pero ya tenemos que observar un bebé completamente formado, con manos, piernas, incluso con movimientos, aunque a veces las mamis pues no los perciben. Tenemos que evaluar sí o sí frecuencia cardíaca, incluso podemos evaluar ya algunas de las estructuras cardíacas que tienen que estar presentes y que te dan tranquilidad de que tal vez a futuro no van a desarrollar una cardiopatía congénita. Y en este momento evaluamos datos que nos pueden predecir si ese baby puede traer alguna cuestión sindrómica como un síndrome de Down y otros síndromes por ahí que se llama uno de Edwards, uno de Patot. Entonces, la verdad es que el embarazo, Lorenia, es muy dinámico y cada trimestre, nosotros los dividimos como en trimestres, primer, segundo y tercer trimestre, tiene sus bemoles y sus cosas que hay que cuidar. Pero en cuestión de desarrollo y formación de órganos, las primeras 8 semanas es la formación o se codifica ese bebé para ver cómo va a ser su desarrollo, que va a ir creciendo y va a ir evolucionando conforme pasen las siguientes semanas. ¿Cómo te das cuenta de los posibles síndromes? ¿El tipo de ultrasonido o algunas medidas de algo? Mira, para la cuestión de síndromes, actualmente hay varios estudios. El que se está realizando prácticamente y que lo podemos hacer desde nuestro consultorio, evidentemente teniendo la preparación, es a través de este ultrasonido. Nosotros tomamos medidas del grosor de la nuca, que es una estructura donde se puede acumular líquido. Buscamos el huesito de la nariz, evaluamos la frecuencia o la rapidez con la que está latiendo el corazón de ese feto, entre otros factores. Todo eso, más además tomando en cuenta la edad de la mamá, la raza, la talla, el peso, si tiene alguna o no enfermedad, si hay el antecedente de algún embarazo donde haya habido algún problema. Todo eso lo metemos como a un software que se llama calculadora. Ajá. Evaluamos también el flujo de las arterias uterinas. Las arterias pues nosotras las tenemos y digamos que estos son los medios con los que tú como mamá le estás enviando sangre de tu matriz a la placenta para que esa placenta administre ese suministro de oxígeno y de alimento que va para tu bebé. Entonces se evalúan ciertos aspectos, se hace un cálculo y nosotros podemos predecir qué bebés tienen riesgo, por ejemplo, de un Down. Este estudio por sí solo no te va a decir tu niño está afectado por tal síndrome, pero sí te va a dar una alta sospecha. Entonces es un filtro, es una forma donde nosotros filtramos y a las mamis que vemos que dices, oye, fíjate que ella salió con un riesgo alto, entonces es cuando propones hacer estudios más sofisticados o enviar a genética para confirmar si realmente hay alguna alteración. También hay otros estudios, que es como el DNA fetal, que es una muestra que se toma en sangre, que es bastante preciso, es muy bueno para predecir, por ejemplo, Down, sin embargo, tiene limitaciones para algunas otras condiciones, pero aún así no te da un diagnóstico de certeza. Pero realmente con un ultrasonido bien realizado y en el momento óptimo, porque se tienen que hacer en ciertas semanas, nosotros podemos ir prediciendo cómo le va a ir a ese bebé o cómo puede cursar la mamá ese embarazo en las siguientes semanas. Entonces nos previene y tratamos de optimizar las condiciones para que haya las menores complicaciones posibles. En casos desafortunados, cuando nosotros en este momento detectamos bebés que no están desarrollando cerebro o que traen alguna condición incompatible con la vida, eso se llama malformaciones mayores, aquellos que dices es que pues, si tu bebé no está desarrollando encéfalo, pues claro que es un bebé que no es compatible con la vida. Es un momento óptimo donde a las mamis se puede interrumpir el embarazo de forma legal. Esto siempre ha existido, se llama aborto terapéutico. ¿Siempre ha existido en México? El aborto terapéutico sí. Sí, y evidentemente está justificado porque estás detectando que es un embarazo que desafortunadamente el feto está tan mal que es incompatible con la vida, que no tiene posibilidades de sobrevivir y es el momento, este sería como el mejor momento para evitar más complicaciones en la mamá, que tenga mayor hemorragia y donde le va a ir mejor a la mamá interrumpir el embarazo y claro, médicamente pues
bien vigilada, pero es algo que siempre ha existido. ¿A quién le toca, o sea, porque a ustedes les toca compartir consultorio, ¿no? Cuando es un parto. ¿A quién le toca compartirle la noticia a la mamá cuando, un ejemplo, ¿no? Es muy común que llegue un bebé con síndrome de Down y no se dieron cuenta durante la gestación? ¿Quién da la noticia a la mamá? Bueno, el que lo está viendo. Por ejemplo, de veras que ahora admiramos mucho lo que ustedes hacen. Antes, a mí me tocó quizás esa época, ¿no? En que los ultrasonidos se hacían cada 3 meses y si bien te iba casi, era así de radar, así era diferente. Radiografías, o sea, cosas así. No tenía ningún diagnóstico prenatal, más que si eran 2 y te iba o ya, hacías, calculabas si iban a ser por abajo, por arriba, con medidas de la cabeza y la pelvis y bueno, y cosas así. Por eso digo que ahora son más sanos los niños, porque antes los niños se morían más. Okay. O sea, antes era más fácil que nacieran niños y no se hacías nada. Okay. Por eso ahora, si la gente tiene 2 hijos, son 2 hijos que son potencialmente viables totalmente porque están cuidados, están vigilados y todo. El diagnóstico prenatal no es 100%, de síndrome de Down. A veces uno puede decir, no se dio cuenta, no, el ginecólogo te hizo lo que es y un porcentaje no se diagnostica porque no hay 100% de posibilidad de que tú digas esto es lo otro. Inclusive a veces es difícil porque si tú no tienes seguridad y como ginecólogo dice tu bebé que tiene síndrome y no tiene, es algo bien difícil que tú vas a tener una embarazada que te digan eso. A mí ya me ha pasado que recibo bebés de 2, 3 meses a la guardería y estoy, rezando para que, pues, no equivocarse, pues, ¿no? Entonces ya cuando recibes un bebé que no tenía el diagnóstico previo, la mayoría lo tienen, ¿eh? Pero llega, si no tiene, pues es el papel de nosotros como pediatras, explicar, y siempre hay 2 cosas, el síndrome de Down sano y el síndrome de que tiene una enfermedad. El síndrome de Down sano, pues un niño sano, precioso, sano, no tiene ningún problema, y que hay que guiar en ese momento, acompañar a la familia para todo un camino que sigue con ellos para hacerlos cada vez más aptos y más adaptados a la sociedad y a su calidad de vida. Y los niños que están enfermos, y ahí viene la patología, ¿no? Cardíaco, que tienen presión pulmonar, alguna malformación de tubo digestivo, que ya son condiciones muy frecuentes en los niños con síndrome de Down. O inclusive nacen sanos y luego hacen problemas, por leucemias, o todo eso pues ya es lo que sigue. Pero el papel del ginecólogo es muy importante para nosotros, ahorita con las restricciones, como que decimos el último bebé, que esta restricción no está creciendo, cuando lo saco el bebé, es una decisión enorme que tienen los ginecólogos para darnos un niño lo más sano que se pueda. Está el niño que el flujo de las uterinas no está bien, ya lo voy a sacar, sácalo, aquí nosotros nos encargamos de él, pero están tratando de salvar la vida del bebé, hasta que te dejan un niño que no tiene un problema, está todo bien, vas con ese antecedente, pero la comunicación es muy importante siempre con el ginecólogo. Y yo creo que a lo mejor el hecho de dar un diagnóstico, decir, ¿sabes qué? No me ha tocado y espero que no toque, pero bueno, a veces uno se enfrenta a otras circunstancias. Yo creo que es muy delicado que nazca un bebé y que a lo mejor lo vea el pediatra o lo vea uno como ginecólogo y diga, chin, esto es Down, y llegue con la mamá y le diga, oye, ¿sabes qué? Fíjate que lamentamos decirte que tu niño tiene Down. Yo creo que revisas y vuelves a revisar y a lo mejor te tienes que apoyar de otro colega, claro. y no es un diagnóstico a ojo. Yo sé por algunas otras situaciones cercanas donde ya el pediatra y ya el grupo de médicos tiene una sospecha y entonces se acercan con los padres y dicen, ¿saben qué? Vemos datos que nos hacen pensar en tal y tal. Yo creo que hay que hacer las pruebas pertinentes. Sí, porque son diagnósticos súper fuertes y la verdad es que para hablar de las alteraciones cromosómicas, pues es que no todo es Down. Es el que más ubicamos porque es uno de los síndromes que aparte es compatible con la vida, pero hay muchísimos que ni siquiera son bebés que pudieron haber muerto adentro, que no se desarrollan porque están muy, muy afectados. Y aquí requieres el apoyo de un genetista y es todo un protocolo, no es tan fácil, pero yo creo que son decisiones y es información que se tiene que dar de manera conjunta. Sí. ¿En qué consiste, doctora, los cuidados prenatales, o no sé cómo le llamen ustedes, pero durante el nacimiento del bebé? Porque ponen calificaciones, evalúan, o sea, ¿qué estudios hacen?
¿qué le explican al papá o a la mamá? ¿Tu bebé nació sano, nació así? O sea, ¿qué le entregan en el certificado a los papás cuando los dan de alta? Bueno, es un bebé y pues siempre es primero, desde el momento en que nace, los ginecólogos como la doctora que pensamiento tardío, buscan toda la condición para que tenga el bebé perfecto. Tú lo ves que nace vigoroso, le empieza a calificar. Al minuto de nacido tú tienes que tener las condiciones de su frecuencia cardíaca, su tono muscular, su coloración, sus reflejos, su llanto activo y le vas poniendo puntos. Esa calificación se llama APGAR, fue una doctora, mujer, Sí, de hace muchos años. ¿Sabes que le comentaba a la doctora, de 10 mamás, 9 no saben cuál es su calificación? Sí. No saben. O Y sea, se ponen en el cuenta. certificado. Sí. Esa calificación nos da un apoyo, decir, bueno, el señor va a estar bien, va a estar mal. Y luego ya viene a ver que no hay dificultad respiratoria, todo. Ya se toma el bebé, se muestra a los papás para que lo vean, porque pues no tiene ilusión de todo el embarazo de querer ver a su bebé. Si vemos que el bebé está mal. ¿Cuál es una buena calificación? ¿Cuál es una promedio? Arriba de 7 es una buena calificación al minuto. Ok. Pero que recupere y llegue a los 8 o 9 después de los 5 minutos. O sea, puede cambiar, se va transformando. Malo cuando el bebé empieza a deteriorarse después de puede eso. nacer en 7, a ver si entendí, nace en 7 y luego puede subir y luego puede bajar. Sí, gracias a Dios es raro que baje, pero sí puede ser un niño que empiece a tener problemas como dificultad respiratoria, empieza a tener niño datos de choque o otra cosa. Depende mucho las situaciones prenatales, por ejemplo, te dice la doctora, ¿sabes que la placenta está sufriendo, el bebé? Parece que se desprendió la placenta, entonces sabes que tú vas a encontrar una catástrofe probablemente de que tienes que reanimar un bebé. Eso es de las cosas más espantosas que puede haber, ¿verdad? Sí. El abrupto, que se llama abrupto de placenta. O bien, sabes que el niño está sufriendo, está bradicárdico, rápido, es un trabajo de parto y tienes que sacar un bebé que tienes que reanimar. Ahora, todo eso pues es lo bonito de la atención del recién nacido, que tienes que tener todo, o sea, tienes que tener en ese momento todo, tienes que tener un equipo de reanimación, tienes que tener un lugar apropiado, saber hacer las cosas. Y de ahí, bueno, la mayoría, gracias a Dios, tienen a salir, a estar bien. Y aquí lo importante es los primeros 5 minutos, ¿no? Que el niño tenga la oxigenación suficiente para que no haya después secuelas o probabilidades de que tenga secuelas. Entonces atiendes al bebé y ya cuando el bebé está bien, ya lo tienes calientito, satura muy bien, tienes todos sus signos vitales bien, ya lo pones a la mamá para llevarlo a su apego, a su alojamiento con ella para el contacto piel a piel. ¿Cuáles son las situaciones que pasan ahí, o sea, en esos 5 minutos que puedan provocar secuelas? ¿A qué te refieres con secuelas? Que está el niño mal y que estás dando reanimación con la presión positiva con una máscara, o tienes que intubarlo, o tienes que dar un masaje cardíaco, el niño no responde. Es cuando te das cuenta de que algo está pasando catastróficamente en el bebé. O sea, en el momento. En el momento, sí, eso ya claramente te das cuenta. Ahora, un niño que nace con dificultad respiratoria, que va a ser aparentemente tranquilo, le pones un aparatito para que respire mejor y puede haber complicaciones también después de eso. Infecciones maternas o que hacen neumonía los bebés desde el momento de nacer, o que tengan problemas cardíacos y que tengan problemas también de metabólicos. Todo eso puede ir después encaminado a lo que sigue, pero en la mayoría de los casos todo está bien. Es que son minutos valiosos Sí. cuando un bebé nace y que empiece a oxigenar. O sea, parece que es muy poco tiempo, pero es crítico porque entonces esas neuronas sufren esos segundos o esos minutos si no está llegando suficiente oxígeno, y es ahí donde considero que puede impactar en secuelas que a lo mejor no se van a ver inmediatamente, ¿no? Se van a ir viendo a largo plazo. Sí, es que hacia ese rumbo iba mi pregunta, porque normalmente las mamás cuando les preguntas ¿cómo te fue durante el parto? Ah, muy bien. Y el bebé también muy bien. ¿Lloró? No sé, fíjate, o sea, creo que sí lloró. Y se lo llevaron un ratito a cuneros y luego ya me lo regresaron un día después. Son comentarios que comúnmente me comparten las mamás y pues uno los va poniendo en el historial y es cuando se da uno cuenta también. O sea, no me tienen que decir que probablemente el niño dejó de respirar o que probablemente lo tenían en incubadora, ¿me explico? Entonces es información que sí considero súper importante que todas las mamás lo vean como no algo, tampoco como algo 100% confirmado de que pueda tener secuelas el bebé, pero sí como algo para prevenir, ¿no? Entonces sí considero que es algo que tienen que escuchar las mamás, no solamente de mí, porque muchas veces dicen que
pues uno como terapeuta lo que quiere es como tener, obviamente, pacientes, pero la realidad es que ahorita ya hay tanta información donde ya no puedes decir, ay, las condiciones no tienen una, pues no hay razón, ¿no? Porque normalmente era lo que se decía, ¿no? Son espectros, no hay razón, te sorprenden, son impredecibles, pero la realidad es que cuando empiezas a hacer ese análisis clínico, casi siempre sí hay un antecedente desde el momento de la gestación de los bebés y obviamente también durante el parto. ¿Cuántas semanas tiene que tener un bebé para ya considerarse prematuro al nacer? Menos de 37 semanas. Ya eres prematuro. Hay prematuro extremo, que es el menor de 32 de de 38, el término tardío que le llamamos. 38 y 38 semanas. Para arriba ya es un niño. Bueno, puedo entender un poquito de mí. Eso de la duda de la mamá, a veces los papás les dices, sabes que tu niño bateó para respirar, pero inmediatamente estuvo bien. Entonces apoyas con la calificación a los 5 minutos que les damos, pues, que no es una calificación de que estés tomando puntos, sino que tú sabes que el bebé está bien. Claro. Y eso es muy importante. Y a veces me dicen las mamás, no, es que mi hijo estuvo muy mal, pero me lo dieron de alta junto conmigo cuando nace en la institución. Y bueno, pues tú no puedo estar tan mal, no hubiera podido darse de alta, no hubiera podido succionar, no hubiera podido estar bien. Entonces ahí te das cuenta más o menos de qué tanto fue un niño que nació bien o nació mal. Claro. En eso te das una cuenta. Y la comunicación con la mamá, eso es muy importante, de que ellos sepan qué pasó. Y sobre todo cuando la ginecóloga le está diciendo, tu niño tiene un problema, es una cesárea urgente, la mamá ya está preparada, que algo puede pasar. Sí. Y ahí entra el pediatra para decirle, ¿sabes qué? Nació bien, nació mal, hicimos esto, hicimos lo otro. Tu bebé tiene que estar en mucho cuidado, vigilancia. Y ahora otra cosa que hacemos a casi todos los bebés que tienen algún riesgo, aunque haya nacido bien, es la estimulación temprana. Sí. Un niño, aunque nazca bien, algo de 9, 10, todo, le pones la calificación privada que le decimos que es 10, hijo de médico 10. ¿No? Pues yo era hija de maestra y 0 dieces me saqué. Bueno, pero entonces tiene factor de riesgo si tuvo la mamá preeclampsia, sí. Si la mamá tiene obesidad, si la mamá tuvo problemas de restricción del crecimiento. Sí. Esos niños se van a terapia de estimulación temprana todos, porque sabemos que hay algo que condicionó un estrés fetal al final, sí. Aunque el bebé se adaptara bien. Entonces es muy importante también la evaluación de nosotros, de no dejar al bebé de que ya nació bien, siempre tienes que vigilarlo. Y ya en la consulta, la primera revisión, la primera semana, el mes, ¿sabes qué? No me gusta, no está sosteniendo la cabeza o tiene una posición muy viciosa de la cabeza y empiezas a manejar la estimulación desde chiquitos. Yo pienso que esa es la clave ahorita en el neurodesarrollo, el apoyo de ustedes. Es algo sí. Que no había antes, ¿no? Antes no existía eso. Mandabas a los niños malitos, realmente no era estimulación, era rehabilitación, no era estimulación. Y ahorita estás buscando desde el principio llevar a los niños a que no tengan ningún déficit cuando vayan creciendo, ayudarles, pues. Y eso nos ayuda sí. Mucho, los ginecólogos ayudan mucho porque nos avisan. Es un bebé, ya no está bien, no. La mamá tuvo preeclampsia, nace el útero, te das cuenta que la mamá tuvo preeclampsia. Pero es muy importante para nosotros. Sí, de hecho, eran cosas también que, bueno, son cosas que voy yo, pues les digo, yo no soy doctora, ¿no? Pero ya son muchos años también de coincidir con muchas familias. Y fíjate, incluso antes, hace 10 años, porque yo empecé hace 10 años, la realidad es que no se hablaba tanto de la salud de la mamá, o sea, de la salud como mujer, ¿no? Y que yo me ponía a analizar un poquito y sacaba mis conclusiones de que sí habían antecedentes clínicos de una mamá que coincidiera de una mamá con otra y que tenía niños con condición, pero aunque no te lo enseñaran, o sea, en el libro no venía, porque antes era más sonado, un ejemplo, porque es el más comercial, el autismo, pues no tiene causa, ¿no? Y la realidad es que, pues te pones a ver y casi siempre son niños que tuvieron algún antecedente, la mayoría, ¿no? Porque claro que sigue existiendo el espectro, pero sí hay muchos casos que si ya te pones a desmenuzar, sí encuentras posibles causas de por qué tengan un retraso o una inmadurez. Entonces, tú como ginecóloga, ¿qué le recomiendas a las mamás que están llevando un proceso de gestación o quizá hasta antes, ¿no? Porque, bueno, las otras cosas que yo he concluido es que cada vez nos embarazamos más grandes. Sí. Entonces, siento que la calidad porque no sé cómo se diga, pero la calidad del momento de las hormonas de nosotras como mujeres al gestar, pues no es la misma de una de 20, de 21, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú cuando te toca una paciente más grande o que sabes que tiene una condición
o que va a llevar un proceso, por ejemplo, yo le digo gestación artificial, no sé cómo se diga, de in vitro. ¿Cómo llevas tú ese proceso de cuidado para las mujeres? Bueno, la verdad es que se tiene que individualizar porque no es lo mismo el manejo que le vas a dar a una paciente, por ejemplo, que tiene 25 años, pero que a lo mejor es gordita, que a lo mejor ya trae un tipo de diabetes y que tal vez tampoco tiene la intención de cuidar sus hábitos. A veces esa mujer joven de 25 años, donde en ese momento sus óvulos están en el momento tal vez ideal, biológicamente hablando, para una gestación, puede tener un embarazo con más complicaciones, tan solo por tener cierto grado de obesidad, desarrollar diabetes gestacional y tal vez no tener esa conciencia del autocuidado que pacientes que puede tener. La paciente más añosa, por decirlo así, que he tenido embarazada, ha tenido 42 años, fue su primer embarazo, fue un embarazo espontáneo, o sea, no requirió ninguna técnica in vitro ni nada de eso, pero una paciente súper sana, comía bien, corredora, atlética, entonces se llevó el embarazo súper bonito. Entonces la edad influye, pero no nada más es la edad, sino es muchos factores, ¿no? Tu genética, pero sobre todo el medio ambiente. Y esto de hablar de qué condiciones pueden hacer que un bebé pueda tener, no sé, alguna alteración en el neurodesarrollo, es que es bien impredecible. O sea, a lo mejor la mamá se cuida mucho y todo el embarazo puede ir perfecto, pero justo en el momento del nacimiento, que es un momento crucial, hay algún evento desafortunado, un parto difícil o algo que se haya precipitado y que en el nacimiento no se haya dado las condiciones óptimas y ese bebé haya sufrido. Para aquellas mujeres que están pensando en embarazarse, la edad sí, claro que es un factor que tiene mucho peso, pero no es un factor que sea absoluto. Y en porcentaje más o menos, ¿cuál es la edad que tú dices ya no recomendaría embarazarse a esta edad o cómo lo manejas? Mira, la ciencia dice que la edad ideal es en la década de los 20 o entre los 21 y los 35, los 36 años. Cuando una mujer me expresa su deseo de embarazarse a los 38, a los 39, que como tú dices, cada vez es más frecuente, la verdad es que le dices, mira, eres una mujer joven, no estás en la etapa ideal, pero me gusta mucho valorar el entorno. Si tiene alguna enfermedad, si está tomando ya algún medicamento. Y claro que sí se puede y hemos tenido embarazos con resultados bastante buenos. Porque la mami es consciente de todos los cuidados, tiene que estar bien disciplinada con sus consultas, con tomar su suplementación, con hacerse este tipo de estudios, los tamizajes, para tratar de disminuir la mayor posibilidad de riesgos y de complicaciones posibles. Entonces, el objetivo para que una mujer se embarace es optimizar todas las condiciones que se puedan. Y si alguien se quiere embarazar y dicen, bueno, yo me quiero embarazar, pero tengo un diagnóstico de hipotiroidismo, bueno, pues para empezar, una paciente con hipotiroidismo o con hipertiroidismo y que tenga algún descontrol, difícilmente se va a embarazar porque va a tener problemas para ovular. Pero si en una de esas se embarazara, claro que tenemos que estar en manejo y en equipo con el endocrinólogo, ajustar las dosis de medicamentos, tratar de que todos los valores estén lo mejor posible. Okay. Una vez ya nacido el bebé, doctora, ¿qué estudios recomiendas para que, por ejemplo, hablando de tamices, ahorita cada vez hay más tamices, yo no sé de eso porque no tengo bebés, pero mis amigas cada vez se quejan más. Pero ¿en qué consisten esos cuidados ya que nacen los bebés? ¿En sus chequeos mensuales? ¿En qué te fijas tú? ¿Qué es lo que te gusta? En el momento que nace el bebé, ya es un bebé que se ve desde el punto de vista físico, un niño completito. Pero como dice la doctora, bioquímicamente el embarazo tiene cambios, el bebé impresionantes. Cada enzima que actúa en cualquier proceso bioquímico se puede alterar desde el punto de vista genético o epigenético también. Entonces empiezan los tamices nos van a orientar, gracias a Dios ahorita hay 5. Pero antes había uno. ¿En qué consiste cada uno? El primero es el tamiz metabólico, que es de los más importantes. El tamiz metabólico antes se hacía 2 enfermedades, 5, 15, 20, 100. Se está cada vez haciendo más ampliado. Consiste en detectar problemas metabólicos frecuentes
raros y muy raros, porque también hay enfermedades muy raras que ya no son tan raras porque se están diagnosticando. Sí. Que antes decíamos, no, pues convulsionó y se murió, o tenía la gente 10 hijos, 10 hijos, y decían, no, pues uno nació malito, y no teníamos diagnóstico, pero teníamos muchos hijos, ahora tenemos uno o dos, no sé, y uno o dos y pues se cuidan más. Entonces el diagnóstico del taller metabólico te permite hacer un diagnóstico y si es posible un tratamiento, que eso es lo más importante, que tú puedes detectar a tiempo antes de que el niño tenga una complicación grave y poder salvar su vida o su neurodesarrollo, porque casi siempre esas enfermedades son más encaminadas al neurodesarrollo. Del tamiz metabólico, ¿ok? Entonces tú ves ahí desde hipotiroidismo, que es las enfermedades más frecuentes, hiperplasia superior congénita, galactosemia, enfermedad del ciclo de la urea, enfermedades por atesoramiento. Tenemos muchísimas enfermedades que diagnostican un tamiz metabólico ampliado. El diagnóstico es cuando sale algo alterado, pues inmediatamente tú tienes un apoyo con un especialista en genética de la nutrición, porque son enfermedades raras. O con un endocrinólogo, una persona que puede una enfermedad más común que tiene tratamiento Ese más tamiz sencillo. existe desde que yo nací, hace 38 años, no estaba ese tamiz, ¿verdad? Antes, cuando yo nací, ¿qué tamiz se hacía o no se hacía tamiz? Cuando se hacía, no, el hipotiroidismo. Solamente hipotiroidismo hubiera Y salido. había un tiempo que se hacía en el cordón umbilical. Se hacía ahí, tú detectabas la TSH a veces de la mamá. Entonces, para más era una forma de hacer un diagnóstico oportuno. Después ya se empezó a hacer en sangre y empezaron a tener dos, que era hiperplasia congénita y hipotiroidismo. Luego fue fenilcetonuria y se fue haciendo cada vez más hasta que ahorita ya son más de 100 enfermedades y cuando sale alterada una, se va a una secuencia y se sigue estudiando, se ve la secuencia génica de cuál enzima falta para hacer una enfermedad o poder tratarla a veces ya con algún tratamiento enzimático específico. El de la hiperplasia, ¿cuánto tiene aquí en México o en Mochis? Aquí en Mochis, que yo recuerde, más o menos unos 30 años, yo creo, 30. Que se hace el estudio. Porque es nuestra zona más frecuente del mundo. ¿A poco? Sí, del segundo ¿Aquí en lugar. Sinaloa? La Higuera, zona de bueno, la Higuera de ya. Zaragoza. De perdida, logré estar en primer lugar de algo. Ah, mira. Y entonces, pues es una condición genética por endogamias que se han hecho a través de la historia de las ciudades, ¿no? Y entonces, como se hacen prevalencias, por ejemplo, en otras enfermedades, como talasemias o otras, pues se ven más en judíos o se ven más en poblaciones de raza negra. Yo me puse a leer mucho de esto y sí salía que venía de judíos. O sea, sí salía Es impresionante cómo venimos ya nuestros genes, ahora tenemos de miles, entonces miles de combinaciones, pues a veces encuentras a la que está igual que tú y la reproduces. Se reproduce ese gen y es lo que hace que se manifieste. Es la enfermedad metabólica. Luego el tamiz auditivo, que también es muy importante, precisamente por el neurodesarrollo. Sí. Antes decías, pues no aprende, pues el tontito de la clase, ya ves cómo éramos crueles antes, ¿no? Y se veía que el niño no escuchaba o no oía como debe de ser. Ahora con el tamiz auditivo se puede diagnosticar a tiempo y mandar a hacer el tratamiento oportuno para su rehabilitación auditiva. Y luego está también el tamiz cardíaco, que también es importante. Sí. Ahora con los ginecólogos, la verdad que nos dan una pauta enorme de una cardiopatía grave. Aún así se hace un tamiz cardiológico donde se ven enfermedades que pueden ser mortales a corto tiempo. Las enfermedades graves son 5 enfermedades que se ven en el tamiz cardiológico y luego también el cardiólogo también puede ser aparte cuando hay sospecha de alguna otra enfermedad que no sea tan grave pero que tenga algún defecto. El cardiólogo puede hacer un ultrasonido, también un eco y darte un tamiz cardiológico postnatal. Y luego está el tamiz de cadera también, porque también es una enfermedad que no interfiere con el neurodesarrollo, pero pues sí con el crecimiento adecuado de un bebé por las caderas, ¿no? Que están. Y luego ya está el tamiz visual, que también es importante, porque también si tú detectas a tiempo un problema de la visión, pues le salvas al niño su ojito. Claro. Si hay un retinoblastoma, una catarata, alteraciones en la retina, etc. Entonces son 5 tamizes así, dame 5, como le dicen los chamaquitos ahora, dame 5. El metabólico, el auditivo, el cardiológico, el visual y el de cadera. Son los tamices que se hacen ya. Y pronto va a haber más. Claro. Pronto va a haber más porque estamos en una época en el diagnóstico precoz, porque estamos cuidando a un bebé. Que eso es lo que a veces dicen, ¿por qué tanto? Porque antes tenías 20 hijos, tú buscas la selección natural. Y de esos 20 sobrevivían, 10 eran los mejores. Pero ahora tenemos 1 o 2. Esos niños tienen que ser el mejor. No tenemos otras oportunidades como antes, pues. Y quizás no queremos que sufran y que tengan nada nuestros hijos. Y pues esos diagnósticos son oportunos. Entonces son los tamices. Y ya después en la consulta, pues cada mes vas valorando cómo está comiendo, cómo está creciendo y sobre todo su neurodesarrollo. Hoy nos fijamos en el bebé desde que fije la mirada, te sigue, no te fije la mirada, algo está pasando.
que se lleva maíz a la boca, no se lleva maíz a la boca. Cosas sutiles, o sea, que empiece la salivación, que empiece su socialización, su contacto con su cuerpo, con sus piecitos, todo eso lo vas viendo, que se siente, que gatee, que se pare. ¿Cuánto tiempo, cuánto margen de retraso le das a los bebés? Un ejemplo, ¿no? Yo, si tengo un bebé de 5 a 9 meses, todavía se me hace dentro del pronóstico de un proceso de gateo, arrastre, y incluso algunos ya quieren caminar y no gatean, ¿no? Entonces, ¿tú a qué edad, o sea, a qué mes tú dices ya no es oportuno no tener una estimulación cuando empiezan a ir los bebés a la consulta? Nosotros desde la sostén cefálico. El niño que tiene algún vicio de postura por posición, que se lateraliza, ya lo mandas para que tenga buen control de cabeza y tronco. O no, el niño está bien, pero lo levantas y no hay un buen control de troncos a los 2 meses, inmediato. Ya lo mandas. Desde los 2 meses, que siempre nuestros fisioterapeutas es 2 meses de edad. Ya empieza a ver que el niño, si no hace su posición de levantar la cabeza. Si vemos que sostiene la cabeza, pero no tiene ya la coordinación motriz en sus manos y de sus piecitos, lo más estimulación de pana, eso a los 4 meses. Y si ves que a los 6 meses no hay sostén de tronco para sentarse, ya tienes que también mandarlo. Ahora con lo de la lactación, se busca mucho que haya un buen control de tronco para que el niño coma. Ahí te das cuenta, a veces mandas estimulación para que el niño pueda comer. Hasta eso ya se... No, y es que es una cadena dominó, es como un efecto dominó. Exactamente. Bueno, yo soy muy fan de estarme autoanalizando mis procesos químicos, ¿no? Como todo el tema de las vitaminas, etc. Yo ya tengo tomando vitamina D hace como 4 o 5 años, pero me di cuenta que cada vez me llegaban más niños con suplementación, o sea, niños que están tomando probióticos, prebióticos, vitamina D, magnesio, etc., ¿no? Entonces, ¿en qué te basas tú para decirle a los niños que se suplementen, o si ya es generalizado? O sea, todos los niños de tal edad tienen que tomar cierta suplementación. Sí, precisamente la epigenética. Estamos viviendo un cambio climático a través de las últimas décadas, ¿no? La luz solar ya es diferente, el sol ya es diferente, ya no nos asoleamos. No, hombre, hubieras visto una mamá que no quiere que se asolee su hijo, ¿no? Sí, no quieren que salgan al recreo y eso, que va a sudar. Entonces, la vitamina D está deficiente ya ahorita en las mamás embarazadas y en los bebés desde recién nacidos. Entonces, ya se da un suplemento de vitamina D, la OMS ya dictaminó a todos. Yo me acuerdo, fíjate, cuando estaba en la Ciudad de México, todavía estaba, dijiste que no queríamos... No sé cuántos años, pero ya había un manto de contaminación tan grande que ya se veía deficiencia de vitamina D cuando yo estaba haciendo la especialidad. Nos vinimos para acá y dije, mochis, ¿cuándo? Si es un solazo todo el año, sí. Pero empezamos a no salir, a no tener esa exposición al sol, y entonces empezó a ver la deficiencia de vitamina D. Entonces le damos recomienda que en todo el mundo se suplemente al bebé desde recién nacido con la vitamina D. O sea, ya sí o sí todos los bebés que nacen, vitamina D. Y que la mamá la siga tomando en la lactancia. Y luego ya, por ejemplo, el hierro es otro factor de que dices, bueno, la alimentación, la lactación, un niño sano, su crecimiento, y a veces dan suplementos de hierro. Y los prebióticos o probióticos también, que ahora estás buscando mejorar el microbiota, que ahora es parte importante en el eje neurointestino para mejor desarrollo. También está también promoviendo que los niños se suplementen con probióticos. Todo eso va no sé si coincida contigo, pero a mí me toca ahorita más o menos los niños de 5 o 6 años todavía no traen ese proceso de suplementación, pero los que me llegan de 3 meses, 4 meses ya. O sea, es como una olita de, no sé si de hace 3 años, 2 años, pero yo honestamente casi todos mis niños desde hace ya muchos años yo les decía, vayan con el pediatra o el neurólogo y que confirme o descarte la necesidad de probióticos o de vitamina D, ¿no? Casi la mayoría de los niños que tienen una condición, la que sea, traen una deficiencia de vitamina D, aunque sea de neurodesarrollo y no tenga nada que ver un tema 100% metabólico, ¿no? Doctora, y para las mujeres que estamos, que no nos hemos embarazado o las que se quieren embarazar, ¿qué suplementación sugieres tú? Súper importante lo que comentan, evaluar los niveles de vitamina D, porque cada vez es más frecuente que si nosotros mandamos a hacer pruebas, estén bajas, y la vitamina D también es un factor importante para tener una buena calidad tanto en el óvulo como en el espermatozoide, ¿no? Porque luego nos enfocamos nada más en la mujer y olvidamos que el factor masculino pues pone su 50% y también los caballeros también deben de ponerse las pilas para que ese esperma tenga un punch, porque finalmente esa célula lleva información genética.
Importantísimo el ácido fólico. Actualmente la tendencia es que si hay oportunidad que nosotros ya indiquemos ácidos fólicos en una forma metilada. Es otra cosa como que el ácido fólico que comúnmente conocemos y que es muy bueno. Hay otra forma donde ya el cuerpo ya no tiene que hacer el mecanismo de absorber, mandar al hígado para que en el hígado se procese y se asimile, sino ya es una forma donde ya va el ácido fólico biodisponible, te lo tomas y se aprovecha en un mayor porcentaje, también porque hay como que un tema raro de cuestiones enzimáticas donde habrá muchas mujeres que aunque les des ácido fólico resulta que tienen la deficiencia o tienen la alteración ahí con un gen donde el ácido fólico no se asimila y aunque estén tome y tome ácido fólico nunca lo van a aprovechar y esto puede traer como consecuencia bebés que tengan alteraciones en el desarrollo del tubo neural y iba a decir la mamá, pues qué pasa si me estuve suplementando, pues a lo mejor si no tenían esta forma de metabolizar y aprovechar el ácido fólico. Entonces, aquella mujer que se quiere embarazar, ácido fólico, por supuesto evaluar niveles de vitamina D y actualmente la suplementación con omegas, que no es que sea una regla y que todas tengamos que estar tomando 1000 suplementos, pero mientras no tengamos una alimentación adecuada, pues tenemos que suplementar. Hay un estudio muy interesante, justo que habla la doctora de la cuestión epigenética y de todos estos tamices o estudios que también se tienen que hacer a los bebés pues en la vida postnatal y cómo van evolucionando en los siguientes años. Hay un estudio que se hizo no hace mucho tiempo en una institución que se llama ABC Natal, que es un centro de investigación en Barcelona. Es un estudio liderado o que fue liderado por el doctor Eduard Gratacós, uno de mis profesores donde yo hice el posgrado, y su equipo. Y fíjate nada más la investigación. Ellos analizaron el comportamiento de los embarazos y de los bebés en su vida fetal e incluso vigilaron 2 años después del nacimiento. Y el estudio fue analizar a mamás que llevaron una dieta mediterránea y vieron los beneficios de tan solo cómo la alimentación puede tener un efecto muy positivo y protector a largo plazo en los bebés. Y de el desarrollo de bajar la cuestión o un adecuado manejo del estrés durante el embarazo. Y que es una dieta mediterránea, no es otra cosa más que una alimentación que es mucho basada en plantas, ¿sí? Todo muy fresco, proteínas con baja cantidad de grasa animal. Ellos se basan mucho en los pescados, las carnes blancas. Es una dieta que reduce mucho las carnes rojas o ultraprocesadas y que además ellos, por la cuestión de los que tienen más facilidad de cocinar y adquirir el aceite de oliva, mucho aceite de oliva, que finalmente es una fuente rica en omegas. Entonces se observó que esas pacientes embarazadas que llevaron esta dieta tuvieron menos riesgo del desarrollo de preeclampsia, diabetes gestacional, partos pretérmino, fetos que después de nacer tuvieron un mejor desarrollo neurológico comparado con aquellos otros bebecitos. En estos tiempos que, bueno, porque se ha hablado mucho de lo que estudiaste con relación en otro país, ¿qué diferencia hay en las edades o porcentajes de edades de gestación en esos otros países o con colegas que has platicado? Por ejemplo, aquí me dijiste tu paciente más grande de 42 años, ¿has conversado o compartido experiencias? Sí, claro, en países desarrollados, o por ejemplo en España, es súper común que la mujer que anda rondando los 40 esté buscando su primer embarazo. Pero ¿sabes qué observé? Así en la calle, no vi gente obesa. No hay gente obesa. Y nosotros somos un país de gorditos, o sea, es un problema. ¿Pero es genético o es genético o cultural? Sí, es un poco tu genética y cultural. O sea, ellos tienen acceso a otro tipo de alimentación que al final de cuentas nosotros también la podemos
pues adaptar a lo mexicano, porque alguien decía, bueno, dice, pero pues es que en mi país, doctor, pues fíjese que el aceite de oliva cuesta tanto y comer salmón cuesta tanto, o sea, no es tan fácil, dice, es que lo pueden adaptar, tienen los nopales, tienen el aguacate, y es cierto, si nosotros empezamos a ser conscientes, claro que tenemos posibilidad de comer con lo que tenemos de mejor calidad. Entonces sí es una cuestión de raza, pero también la cuestión en la cultura de la alimentación. Y hablando de que en estos países de primer mundo, cada vez las mujeres se están embarazando a edades más tardías justo porque quieren concluir sus proyectos de vida y tal. Hay menos riesgo de complicaciones, de preeclampsia, de diabetes, porque a pesar de que son edades maternas avanzadas, si la mujer llega lo más sana posible a su primer embarazo, le va a ir mucho mejor que, insisto, en el ejemplo que te puse, que una paciente a lo mejor de 25 años, jovencita, que nunca se ha cuidado y que no se cuida en el embarazo. No, pues es que yo... Hasta lo del embarazo deseado, ¿no? El embarazo deseado. Porque quizás en nuestro país mucho el embarazo del adolescente pues no son embarazos deseados. No sé si te pasa que llega una paciente que es depresible o deprimida o lo que sea, y está deprimida todo el embarazo, nace y está deprimida. Entonces, pues, ¿qué le quiere dar? ¿Por qué quiso tener un hijo? O sea, no le ves la función de por qué quieres tener un hijo. Y en esos países ya están en esa edad en que yo quiero tener un hijo porque quiero esto, lo otro. Sí. Y aquí no hay una decisión. Aquí hay una que, pues, tengo tal edad, me casé, o no, pues, tengo un hijo porque no me cuidé. O sea, es otro rollo. Sí, también nos enfrentamos a otro tipo de problemas. Allá hay más apertura para pues el acceso a la anticoncepción, a la planeación de un embarazo. Y justo lo que decía la doctora, decía, bueno, es que antes, pues culturalmente en nuestras familias, o sea, mis abuelas tuvieron 5 o 7 hijos, ¿no? No, hombre, yo te digo cuántos tuvo la mía. Sí, y de esos decía, no, pues yo tuve 7, pero pues pero uno no se logró, y pues bueno, ahí está. Y actualmente somos de pocos hijos y claro que quieres un resultado exitoso. ¿Qué pasa con las pacientes en Europa? Cuando se hacen estos estudios que se tienen allá muchísimos años haciéndolos, y cuando los médicos o las pruebas detectan que ese bebé trae sospecha un alto riesgo o trae datos de un síndrome de Down o datos de una alteración en la columna o un mielomeningocele, ellas piden la interrupción del embarazo. Ellas piden, y allá está totalmente, es legal en cualquier momento del embarazo. Sí. En uno de los conversatorios se discutía, porque actualmente ya se hace aquí en México, hay intervenciones, ¿no?, donde a los bebés dentro del útero en algunas circunstancias dicen, oye, pues tu bebé trae algún defecto en la columna, ¿no? Lo podemos cerrar para que cuando ese bebé nazca no tenga tantas secuelas. Y decían allá los profesores, es que si nosotros hace mucho que no hacemos ese tipo de cirugía, porque aquí en España, cuando diagnosticamos que un bebé trae una alteración en la columna y que va a quedar con cierto grado de discapacidad, porque el hecho de que hagas la corrección no te garantiza que es un bebé que vaya a correr y vaya a jugar fútbol. Dice, sí, es que si yo le enseño este video a la señora donde veo que el bebé está con una marcha claudicante, dice, no, gracias, no lo quiero tener. Digo, a lo mejor suena cruel, vienen aquí muchas cuestiones culturales, religiosas, pero realmente ahí ellos valoran mucho. Voy a tener un embarazo y mi hijo va a tener calidad de vida, echan toda la carne al asador. Y si no, prefieren interrumpir los embarazos. ¿De qué país me estás hablando? De España. Y en general así es Europa, ¿eh? Sí. Así es. Sí, yo creo, no justifico mi gordura, ¿verdad? Pero yo sí creo que mucho del mexicano es el estilo de vida que llevamos, ¿no? O sea, también tenemos como pues esta chorcha constante, apapacho constante, festejos, fiestas, ¿no? Y también el tipo de vida, pues allá es quizá un poquito más limitado en cuestiones de familia, ¿no? Pues dependiendo, pero la verdad es que comen mucho pan, sí. Y normalmente, por ejemplo, el vino, que tiene muchas calorías, pero también los fermentados tienen una función súper importante en un buen desarrollo de la microbiota intestinal. Sí. Y justo en este estudio que les decía de la dieta mediterránea, es algo que observaron en los bebés. O sea, a pesar de que estamos ahorita con mucha ciencia y mucha tecnología,
si nos empezamos a aplicar estos conceptos de medicina funcional pensando en la vida intrauterina, es muy básico una buena alimentación y están cuidando la microbiota de los bebecitos y esto va a tener un impacto positivo en el neurodesarrollo. Y luego fíjate la importancia, ¿no?, de ser mujer y tener una hija mujer. Claro. Porque los óvulos de tu bebé son los mismos desde que se forman hasta que tenga... Exacto. Entonces tú tienes que nutrir a tu hija para que sus óvulos estén sanos. Claro. Pues si no te cuidas y te das cuenta que estás embarazada a los 4 meses y ya pesas 20 kilos más, esos óvulos están sufriendo también desde que estás embarazada. O sea, la calidad del embarazo de tu hija va a ser también dependiendo. A tus nietos, a tus problemas. ¿Verdad? Es que aquí hay una máxima que yo aprendí en el hospital donde me formé, donde decía, pues es que se tiene que cuidar mucho la mamá, porque dice, si no hay mamá sana, no hay bebé sano. Uh-huh. En el hospital donde yo me formé, en la Ciudad de México, pues es un hospital se dice de concentración, porque envían como que los casos complicados. Entonces, yo recuerdo que de estar el primer año en un hospital donde ves un poco de todo, pero la mayoría de las pacientes se pueden decir son sanas, o sea, eran embarazadas, pero pues nada más embarazadas. Llegué al otro hospital donde dicen, muy bien, doctora, tu primer día, ¿no? Me pasaron al cubículo que me tocaba ver pacientes embarazadas y llego y empiezo a hacer historias clínicas y la paciente, no, pues es que yo tengo epilepsia y tomo tal, y convulsioné. Y la enfermera, doctora, páseme las indicaciones. Y decía, pues es que yo era en mi segundo año de especialidad, nunca había visto en mi vida una embarazada con epilepsia y que además tuvo una crisis. Dices, ¿qué le hago? ¿Qué le doy? Y luego me pasaba al siguiente cubículo y resulta que la que estaba hospitalizada estaba embarazada, pero era una mamá que tenía cardiopatía. Y luego en la siguiente habitación era una mamá con lupus y que le estaban haciendo estudios especiales a su bebé para ver si no traía algún tema cardíaco. Entonces, ¿te das cuenta cómo...? ¿Te tocó recibir esos bebés? Sí, es un hospital donde el binomio, que así le llamamos en los hospitales cuando nace la mamá y se llevan a su bebé y ahí está con su bebecito lactando, allá no existe, no porque sean crueles de que quieran que el bebé nazca y se separen. La mayoría de los bebés que se reciben en ese hospital son bebés prematuros porque son hijos de madres que tuvieron diabetes gestacional. Había un piso de preeclampsias, o sea, un piso de pacientes que estaban hospitalizadas porque tenían el tema de preeclampsia y ya cuando tenían una preeclampsia con datos de severidad, pues lo que tienes que hacer es interrumpir el embarazo, así tuviera 32 semanas, así tuvieran 29 semanas. Entonces, evidentemente esos bebés no están en condiciones, aquí la doctora lo sabe, de que decirle, quédate con tu hijo y dale pecho, se los llevaban directamente a otro piso de cuidados intensivos y la mamá quedaba a cargo de nosotros o incluso a veces pasaban a una terapia intensiva cuando estaban realmente graves. De bebecitos. Pues yo creo que ya vamos a terminar un poquito y si por mí fuera yo me quedara 3 horas, 2 horas y ¿saben algo? La gente los ve, sí los ve cuando es tanta información que sí de verdad nos nutre. Me gustaría, doctora, que nos compartieras una experiencia real para cerrar, triste, bonita, inspiracional, lo que tú quieras, que te haya tocado correr a un parto, correr por un accidente, algo que te acuerdes de tu experiencia y que pues te gustaría que quedara grabado. Muchas experiencias en mi vida bonitas, la mayoría, pero quizás las que recuerdo y son especiales pues, de Ricardo, porque yo pienso que es de lo que ha marcado mi vida, que yo fui a recibir un bebé, no tenía diagnóstico prenatal. No sabía. Nada, nace el bebé, lo veo nacer, veo su deformidad física muy importante. ¿Su mamá no sabía? No, nadie. De hecho, ya había sido su control prenatal, había llevado a otra ciudad, acaba de llegar de La Paz, vivía aquí. Y entonces el estar con ella y enseñarle a su bebé, eso fue una experiencia para mí la más impresionante de mi vida, yo creo. Tratar de decirle a ella pues, que su bebé tenía un problema tan serio y sobre todo físico, o sea que lo estaba viendo. Y lo primero que le dije, estamos juntas, no te preocupes, vamos a salir adelante con tu niño, vamos a echarle muchas ganas. Y de ahí empezó de día a día con Ricardito, todo el tiempo. Si le dio su primera papilla fue en el consultorio, la primera vez que le dio todo fue siempre juntas. Eso yo pienso que es la experiencia más bonita de mi vida, el haber podido acompañar a muchas mamás a través de mi historia, en acompañarlas, ser su codo a codo. Y sigues viendo al Ricardito, sí, entonces, sí, es tu hijo. No, ese Ricardito. Fíjate que, te comparto, el Ricardo fue mi primer niño con condición, de hecho con una enfermedad rara.
y sí me lo super propuse también, ¿no? Yo nunca me imaginé el tema, ¿no? Con él. Y me acuerdo que me llegaron con unas hojas impresas a mí allá cuando estaba en el kinder. Va a llegar un niño con una condición, etc, etc. Ahí no era tan común, fíjate, todavía ni el autismo ni nada. De hecho, trataban de hacer las cosas como más prudentes para que no nos enteráramos las maestras. No sé honestamente por qué. Yo creo que también era pues parte de la misma formación que nos fuimos dando, que poco a poco ya era más común mencionarlo. Pero con él yo también me sorprendí cuando lo vi, me acuerdo, ¿eh? Sí me sorprendí, sobre todo cómo lo íbamos a manejar con los niños para que no tuvieran estos comentarios al aire, ¿no? Y que tampoco se sintiera mal nadie, incluso porque ahí la mamá era sombra también, ¿no? Entonces le tocaba ir mucho a la mamá. Muy padres recuerdos con el Ricardo. De hecho, yo siento que fue como que ese enlace mío a niños con discapacidad, porque ahí todavía pues yo en realidad era maestra del gimnasio, y porque me pusieron también, porque yo era de grupo, yo era maestra del grupo. Y luego ya me mandaron al gimnasio y pues ya me empecé a meter un poquito más con eso, ¿no? Y pues bueno, muy padres los recuerdos. Ahora tú, a ver, platícame. Híjole, pues también experiencias hay muchísimas, pero algo que, bueno, ahorita un caso que se me vino a la mente y justo para hacer hincapié en la importancia que es trabajar en equipo y preparar el escenario del nacimiento. Estaba llevando yo por segunda ocasión el control prenatal de una paciente, que la primera vez que fue conmigo iba por un retraso, y cuando le dije estás embarazada, tipo no se lo creía, y le dices pues es que ahí está el bebé, tres meses, ¿no? Porque pues hay pacientes que tienen alteraciones en su regla y jamás imaginan, y bueno, estaba embarazada. Le llevé su control de embarazo, todo bien, paciente súper fértil, se embaraza a los 3 meses de nueva cuenta, y pues bueno, empezamos a llevar el control, y muy joven, bueno, 20 y pico de años, ¿no? Y pues hasta eso muy disciplinada en todas sus consultas. Todo el embarazo pintaba súper bonito, era un niño, primeramente había tenido una niña, entonces pues todos muy contentos, la parejita y tal. Y llega una consulta, a casi las últimas consultas, cuando la paciente ya tenía 35 semanas, o sea, ya estaba cerca de salir del término del embarazo para decir ya estoy cerca del 9º mes. Y entonces empiezo a hacer yo la revisión, que en ese momento era un ultrasonido como básico, sin tener que hacer como hincapié en algunas estructuras, eso se hace con anticipación, todo iba bien aparentemente con ella. Y entonces al momento de revisar la frecuencia cardíaca, veo que está rara, se escuchaba como arrítmica, la frecuencia cardíaca de su bebé. Ajá, normalmente hay un valor, pero también tiene que tener un ritmo, y se escuchaba... y el corazón veía como que daba unos brinquitos, o sea, un patrón raro. Y entonces me detuve, y una parte de ti dice, a ver, no, que mis ojos estoy equivocada, lo voy a volver a corroborar. Y le empiezo a ver como se le veía el corazón diferente, veía unos puntitos más blancos que estaban distribuidos en las 4 cámaras que tenemos que ver. Y reviso, y no te quedas a gusto, pero también es súper delicado dar un diagnóstico. Incluso el que tú veas un patrón alterado no te dice, tiene esta enfermedad, es algo de que hay algo raro, hay que buscar. Sí. Y entonces sientes esa presión de que dices, chin, pues yo le he llevado todo el control, hemos revisado y todo iba bien, y hasta ahorita. Pues no me quedé a gusto, y entonces claro que dices, tengo que pedir ayuda y necesito que otros ojos la vean. Me contacté con un colega que también tiene expertise en medicina fetal, y le digo, oye, necesito que me ayudes a evaluar una paciente, así, 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 sí, mándamela. Y la revisan y me dicen, ¿sabes qué? Sí coincido. La paciente traía como unas bolitas, como unos tumorcitos chiquititos en su corazón, sí. Y yo le había visto como 2, 3, que alguna vez vi eso, y ves en los libros y los ves en tus clases, que como son cosas raras, pues es algo que no lo ves todos los días, pero el hecho de que lo hayas visto una vez, pues tu cerebro lo sabe y lo empieza a identificar, y dices, esto es lo que sé, es que no es normal. Y entonces le traía lo que nosotros llamamos diagnóstico o sospecha de rhabdomiomas, que son como tumorcitos en algunas estructuras del corazón. Y dice, sí, bueno, es que 35 semanas, ya estábamos muy cerca del nacimiento. Entonces dice, pues bueno, dice, yo también lo veo, hay que preparar el nacimiento, porque es un bebé que entonces ya iba a empezar a tener como
ciertas arritmias y ciertos cambios en el patrón cardíaco. Y aquí lo importante es decidir si ya es el momento en el que sacas a ese bebé o tratar de llevarlo al término. Nos contactamos o me contacté con un cardiólogo pediatra para plantearle el caso y poder planificar cómo iba a ser el nacimiento de ese bebé. Tratamos de que siguiera su control, le dimos seguimiento semanal hasta tratar de llevarla a la semana 38-39, o sea, al término del embarazo, ya sin asustarnos de que viéramos alteraciones un poquito en el ritmo cardíaco, sabíamos que era por esta condición. Y entonces la paciente quiso atenderse en medio privado, pero para eso tú ya le planteas el escenario. Mira, tu bebé trae una situación cardíaca, tenemos tal sospecha, puede requerir tal y tal y tal estudios e insumos y evidentemente pues todo eso tiene un costo. Sí. Ella valorará si tiene algún seguro de gastos médicos o si tiene el capital para costearlo, y si no, en esos casos de verdad cuando veo un escenario que pinta muy complicado y que no hay recursos, vete a institución, porque si no se te complica en una clínica ese bebé y ¿qué haces? Y no, dijo la paciente, no, lo quiero atender privado y vamos a poner todas las condiciones. Entonces se armó el equipo muy padre, cardiólogo pediatra, todos nos pusimos de acuerdo para que naciera ese bebé, y cuando nace, llora y respira al nacer, ya el cardiólogo empieza a hacer las revisiones y se empezaron a hacer estudios. Aquí lo que quiero dejar de importancia es que no fue un nacimiento, una condición que nos tomó de sorpresa. Exacto. Y que pudimos planificar y prepararnos para que a lo mejor a la paciente, si nacía el bebé y tenía problemas para adaptarse o alteraciones en el corazón, que estuviéramos a lo mejor en una clínica hospital que no tuviera los medios necesarios. Se hicieron estudios en este bebé y la condición del corazoncito se relacionó con pruebas genéticas con la esclerosis. No, que es tuberosa. Esclerosis tuberosa, que es una enfermedad rara, que también esos como tumorcitos pueden salir a nivel del cerebro, y en su momento los bebés tienen que tener estudios mucho más integrales y recibió el tratamiento adecuado. Porque a lo mejor lo detectamos ya arañando el término del embarazo, porque justo estos tumorcitos en las etapas anteriores no se ven, ¿no? Entonces te digo, el embarazo es muy dinámico, y el hecho de que en una consulta se vea todo bien, nada es garantía hasta que no nace, pero es la importancia de que cada vez afortunadamente tenemos la capacidad de estudiar y de ver un poquito más. Un ultrasonido, una consulta de ginecología o de medicina fetal no lo va a ver todo. No va a haber un error innato al metabolismo, vamos a ver una estructura de un bebé completamente sano, pero no sabe si ese bebé trae algún tema en la tiroides, y eso no se ve, eso se mide con muestras en sangre. Entonces, todo esto es súper complejo, pero sí depende mucho de que los pacientes tengan la disciplina, de ir a sus consultas, mucha comunicación y sobre todo el trabajo en equipo. El éxito de sacar un paciente adelante, estoy convencida que no es trabajo de una persona, es un trabajo en equipo. 100%, pues un trabajo multidisciplinario. Pues bueno, yo ya con esto me voy a despedir. Como les digo siempre, si por mí fuera yo me voy yendo más tiempo. Y la verdad es que como les digo yo muchas veces a mis mamás, me gusta mucho a mí escucharlas como personas, ¿no? O sea, como si yo fuera la otra persona que estoy del otro lado de la mesa en el escritorio o en la mesa. Y precisamente también quiero como compartirles que por eso están aquí sentadas conmigo. Yo me fijo mucho en la parte humana de los doctores, y eso que compartiste al principio de ser amiga, quizá no tanto tan amiga, o sea, no tal como tal una amistad, pero sí siento yo que esta parte humana es algo muy rescatable en los doctores, y es algo que veo mucho en común en ustedes dos, para que la gente que las esté viendo pues no vea nada más la parte profesional en ustedes, sino la parte humana 100% garantizada. Van a sentir un trato muy humano con las dos. Y sobre todo pues agradecerles el tiempo que se dieron. Yo decía, no voy a compartir que están aquí porque voy a tener gente tocando la puerta ahí para que consulten a sus hijos o a ellas mismas, pero pues qué honor, qué gran honor tenerlas aquí conmigo. No sé si quieras compartir redes sociales, doctora, o algún lugar donde se comuniquen con ustedes. Pues mis redes en Instagram es doctora.diana.silva, estoy ahí en Instagram, o como doctora Diana Silva Ruiz en Facebook.
¿Tu consultorio dónde está? Mi consultorio, estamos en Hospital Fátima, aquí en Los Mochis, por el Boulevard Jiquilpan, sobre la entrada principal, ahí está mi nombre. Y para alguna cita es el 6682-531725. A veces está un poquito la agenda complicada, pero siempre tomamos en cuenta cuando hay alguna urgencia y siempre vamos a buscarles un lugarcito si el caso lo amerita. Digo, gracias a ustedes y a sus recomendaciones y siempre con mucho gusto de poder atenderlas. Ahora tú, compárteme. Bueno, pues también, yo soy doctora Marisol Calvo, donde me busquen. Y pues yo estoy por la Madero, casi esquina con la Rosales. Y pues el teléfono que siempre por tenemos un teléfono que es el de la secretaria, porque nos mandamos mucho por mensaje o así para que no sea tan difícil las llamadas. Y es el 6681-680889. Y bueno, eso ya se encuentra generalmente en los directorios de OBS. Pero pues ya, y pues también la gente que nos conoce, pues ahí se va haciendo la pediatra más famosa de Mochis. De que sabes que ahí está. No, es que hasta eso ha cambiado porque atendemos todo por WhatsApp. Yo honestamente, desde el día 1 atendí por WhatsApp y me acuerdo que me criticaban mucho porque me decían que era muy informal. Pero les decía, quizás sea informal porque en ese momento estábamos acostumbrados a agarrar el teléfono y contestar. Pero la realidad es que yo les decía, puede ser informal, pero para mí es mucho más práctico. O sea, puedes estar incluso atendiendo a alguien en persona y contestas rápido, estoy ocupado, ahorita te contesto hasta por WhatsApp y vas dando seguimiento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita vamos a concluir con este episodio número 2 de mi segunda etapa. Honestamente sí estoy como muy, muy contenta y también pues les comparto que es la primera vez que grabamos en este set, que ahorita está un poco improvisado, pero vamos a ir haciendo las cosas cada vez mejor. Yo traigo ahorita mucha expectativa porque sí he visto que cada vez nos sigue más la gente, cada vez escucha más lo que estamos compartiendo, incluso cada vez igual, ¿no? Yo creo que es la misma cultura y el mismo procedimiento que estamos llevando entre las redes sociales y las mamás que cada vez quieren estar más informadas. A veces incluso, si no es que siempre, se convierten en más expertas de los casos de sus propios hijos que nosotras mismas. Entonces sí me emociona mucho el estar haciendo esto. Es un hobby para mí, pero que me gusta hacerlo bastante bien, ¿no? Entonces creo que pues están haciendo una buena patadita de la buena suerte para nuestra segunda etapa. Muchísimas gracias y pues muchas gracias. La inclusión empieza en casa. Ahí sí me encuentran a mí también en todas las redes sociales, Spotify, YouTube y pues redes sociales en general. Muchas gracias.